Hola, queridos amigos, bienvenidos a Jabruta Kabbalah en Israel. Yo soy Merav Goddam. Jabruta es un grupo de personas que se reúnen para aprender juntos la interioridad de la Torá. En este breve quiero contarles maravillas acerca de la interioridad de la Torá a través de la parashá de la semana, la porción semanal de la Torá. Y en este día estamos en la parashá Ki Tisa, que se encuentra en el libro Shemot, Éxodo, del capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. Y comienza con el siguiente versículo. Y habló Dios a Moisés diciendo: cuando hagas el censo de los hijos de Israel, conforme al número de ellos, cada uno dará a Dios el rescate de su vida cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. La parashá comienza con la orden de Dios de realizar un censo en el pueblo, recolectando donaciones de medio ciclo, medio shekel por cabeza a partir de los 20 años, clamando que ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá de este medio ciclo. Y esto con el fin de construir el tabernáculo. Además, Dios da la orden a Moshe, a Moisés, de santificar los utensilios del templo y los inciensos, y también elige a los arquitectos que construirán el tabernáculo, además de preparar la vestimenta que llevarán los sacerdotes. Otro evento importante que tenemos en esta parashá es el caso del becerro de oro, muy polémico, ¿verdad? Cuando Moshe se encuentra en la cima del monte de Sinaí, que fue a hablar con Dios, se retrasa porque se encuentra allí 40 días, 40 noches, y el pueblo se empieza a inquietar: ¿dónde está? ¿Se habrá muerto allá? Nos dejó acá tirados en el medio del desierto y yo me sabía eso, ¿y para qué salimos de Egipto? Y empiezan a incitar unos a otros con rebelarse contra todo este asunto del éxodo de Egipto. Y entonces dentro de toda esta disputa que se forma están los que dicen: tenemos que crear nuestro propio Dios, como estaban acostumbrados a ver en Egipto. Y para eso le demandan al hermano de Moshe, a Aarón, que era el sumo sacerdote, que haga un becerro de oro con todo lo que habían recolectado para poder adorarlo. Cuando Moshe empieza a descender al campamento, se encuentra con toda esa algarabía y en su ira rompe sobre ellos las tablas de la ley. Dios quiere matarlos a todos y Moshe le pide perdón en nombre de su pueblo y le hace recordar a Dios, como que Dios necesitara ese recordatorio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de lo que está escrito y pronto veremos lo que está por debajo en las profundidades de la interioridad de la Torá, qué significa todo eso. Entonces, como que Dios apacigua y hace perecer solo a aquellos responsables de ese evento y también a los participantes. Y además, Moshe sube otra vez a buscar otras tablas y desciende y se crea el pacto de Dios con el pueblo hebreo. Se puede decir que en ese punto crucial se crea por primera vez un pueblo, el pueblo hebreo, que en resumen hasta ahora era un clan que se había movilizado a Egipto casi 250 años atrás y se propagó dentro de Egipto y ahora salía de Egipto en multitudes y ahora finalmente se congrega y se forma un pueblo.
Ahora vamos a recordar que la Torá habla de lo que nos ocurre a cada uno de nosotros internamente. Entonces, estos eventos realmente nos cuentan sobre eventos internos, espirituales. Esta parashá nos enfrenta principalmente con esa lucha principal que llevamos por dentro, esa lucha entre lo material o lo terrenal y lo espiritual. El pecado del becerro de oro es un símbolo muy importante de que el pueblo fracasó en la prueba de la fe. La sumisión a lo material es un retraso espiritual, mientras que la lucha contra la materia es la oportunidad de crecer y de corregirse. Esta donación del medio ciclo representa la comprensión de que uno por sí mismo no es completo y necesita del prójimo, de los demás y de la fuerza superior que une entre estas fuerzas para alcanzar esa integridad. El hecho de que todos dan la misma cantidad, sean ricos o pobres, también enfatiza ese principio de la arvut. La arvut es la garantía mutua, algo que tiene raíces muy profundas en el pueblo hebreo. Incluso hoy día podemos encontrarlo, puede ser de que los judíos viven cada uno por su lado, pero cuando están en problemas, todos corren a ayudarse entre sí. Y la unión de Israel es a base de esto. Además, la contribución de cada integrante de la congregación también nos recuerda que uno da una parte y en quien completa todo es el Creador. Este principio nos enseña que no podemos llegar a la integridad si no es desde la sensación de la sociedad y el reconocimiento de que cada uno es parte de un complejo mucho más amplio. La parashá se refiere a la parte que le toca al individuo de elevar su conciencia por encima de la subyugación a la materia y aspirar, conectarse a lo divino. En la vida estamos totalmente sumidos a ese desafío frente al becerro de oro. Puede ser dinero, puede ser poder, puede ser honor. Es una parte inseparable del proceso espiritual. Y solo en una conexión que es real y en una entrega mutua, podemos elevarnos por encima de esas fuerzas de división entre nosotros y del Creador. Tenemos aquí un arma potente. Podemos avanzar solo cuando superamos los obstáculos que se van presentando ante nosotros. Si los vemos como meros obstáculos, nos quejamos, decimos, oh, otra vez me caigo, me pasa. Obvio que no nos gusta, obvio que sufrimos, pero si esto lo vemos después de quejarnos un rato como una oportunidad para superarnos, entonces entendemos que necesitamos de todos esos obstáculos, de todas esas pruebas, esos exámenes para poder superarnos a nuestra naturaleza. Y eso lo podemos hacer principalmente si estamos conectados a los demás, al prójimo, porque el hombre por sí solo sucumbe bajo su becerro de oro, su deseo de todo lo mundano. El medio ciclo es la fuerza que cada uno pone en la balanza. En el artículo la arvut, la garantía mutua, Baal Sulam nos recuerda este simbolismo a través del ejemplo, diciéndonos que cada uno tiene un granito de sésamo como algo que no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Pero si cada uno pone en la balanza su granito de sésamo, uno más otro, más otro, más otro, llega un momento en el que logramos que el platillo de mérito se eleve por encima del platillo de la deuda en la balanza. Quiere decir de que hasta el último granito que se coloca, que hace la diferencia, es importante. Y cada uno de esos granos, si faltara
haría que no estuviéramos en el platillo de mérito en la balanza. Y este es el momento de volver a recordar la intención, la verdad que nos cuenta la Torá, que nos habla únicamente de la rectificación del alma individual dentro de cada uno de nosotros. Obviamente que cada uno hace su proceso personal para unificarse con el proceso del grupo. Estamos siendo bombardeados constantemente con estímulos que influyen sobre nuestros deseos. Hay muchas fuerzas y fenómenos que influyen en nosotros y no las captamos. ¿Por qué? Porque el deseo no se interesa en ellos. El hecho que no captamos muchas fuerzas que actúan sobre nosotros o alrededor de nosotros no quiere decir que no existan. Es como el ejemplo de las ondas de radio. No las vemos, pero sin embargo, si tenemos un aparato y podemos calibrar, vamos a empezar a escuchar esas ondas de sonido que emite ese aparato llamado radio. Pero, como dijimos, esos aparatos podemos encontrarlos solo cuando nuestro deseo está pronto para revelar esos fenómenos que se encuentran a nuestro alrededor. Y eso puede pasar solo cuando nuestro deseo de recibir siente que podemos beneficiarnos al descubrirlo. Así funciona la naturaleza del hombre. Los cabalistas nos cuentan sobre mundos superiores, sobre ángeles, fuerzas, sobre Sefirot y Partzufim. Todo eso está aquí, a nuestro alrededor, no está en otras dimensiones. Además de muchísimas formas de vida que no podemos captar siquiera. ¿Por qué? Porque no tenemos ese aparato que lo calibre y que nos permita verlo. No tenemos kelim, las vasijas o los recipientes para captar esas energías. Para poder avanzar hacia todos esos descubrimientos, tiene que ir revelándose de a poquito, con una iluminación muy pequeña que llega de arriba, la que nos hace sentir que hay algo más, pero no sabemos qué es. Y esa incertidumbre es la que nos produce una inquietud interna, una desolación, porque entendemos que hay algo, pero no logramos descubrirlo. Sentimos que algo nos está faltando y que sin eso voy a seguir siendo infeliz. Entonces es cuando empezamos la búsqueda, empezamos a entender que no sentimos satisfacción de la vida común, que no sentimos satisfacción como antes quizás, que lo que pensábamos que íbamos a alcanzar y nos iba a hacer feliz ya no nos da tanto resultado. Y eso es lo que ha hecho que la humanidad busque todo el tiempo otros y otros inventos y otros avances como es la radio, la televisión, el cine, el internet. Viajamos. Las personas pueden viajar horas en aviones para estar unos días en algún punto del globo para sentir que, wow, cómo he llegado aquí, cómo he descubierto este lugar, qué maravilla. Y por supuesto, sacarse fotos y mostrarlo, porque si no, pierde su valor. Es ese deseo egoísta que quiere llenarse y lo único que hace es dejarnos cada vez más y más vacíos. Hoy se escucha mucho de que la gente entiende que esas cosas ya no le satisfacen. Cuando el individuo ya siente que eso ya no lo llena, es que empieza a buscar la espiritualidad. Y muchos, no todos, llegan a la sabiduría de la Kabbalah y encuentran un proceso que los acerca cada vez más a esa revelación que ellos buscan. Uno se pregunta, ¿y por qué no puede ser un poquito más rápido? Ya, yo quiero saber la verdad. Pero es que la fuerza superior es misericordiosa y llena de gracia. Y nos da la capacidad oculta de marcar un paso según nuestra capacidad individual de desarrollarnos espiritualmente.
El Creador no puede revelarnos más de lo que pedimos porque nos perjudica revelarnos más de lo que podemos asimilar. Y en esa línea vamos recibiendo discernimientos solo en donde el ego puede trabajar, y es en el becerro de oro. Aquí en la parashá surge una pregunta muy importante. El pueblo que estaba decidido a hacerse un dios material recurre al sumo sacerdote, a Aarón, el hermano de Moshe. Y este coopera con los infieles y preparan el becerro. ¿Cómo puede ser una cosa así? Se supone que el sacerdote es una persona pura, sagrada. La Torá no nos da explicación a esto. Pero si entendemos qué significa el Aarón en lo espiritual, también entendemos estas fuerzas que funcionan sobre el alma de la recepción y el otorgamiento. Entendemos, así como entendemos que está la fuerza de Amán y la fuerza de Mordejai, que ahora estamos pasando la fiesta de Purim, que sin uno no puede haber otro. Y entre ambos se forma el Kli, se forma la vasija. Entonces, la Kabbalah nos explica que es precisamente el hecho de poder estar por encima de la visión espiritual de los demás, es que Aarón entendía que sin esa revelación del mal, del becerro de oro, no iba a poder realizarse el discernimiento, la elección final de la corrección de ese deseo primitivo heredado por el pueblo de Egipto. En muchos casos vemos que por más que hacemos cosas para salir de una situación, no lo logramos y no entendemos por qué no se nos revela el remedio. La respuesta es generalmente porque aún no se ha completado el esfuerzo. Aún nuestra vasija no es apta para recibir la respuesta. Y justamente esa presión es la que nos empuja para corregirla, para hacerla que sea apta y que sea adaptada a la luz que tiene que entrar. Y eso lo podemos hacer mediante la sombra, mediante el ocultamiento. Cuando se revela la verdad, se revela una ruptura, como es el caso del becerro de oro, que señala una ruptura de una vasija. Se puede entonces tomar una decisión. ¿Qué pregunta Moshe? ¿Quién está del lado de Dios? Y quien está del lado de Dios, que se una a mí. Y el resto perece. La tierra se abre y los traga. Es como una competencia que se forma acá entre el becerro y el verdadero Dios. Uno tiene que hacer uso de su libertad de elección. Entender que cada decisión acarrea con sus consecuencias. Las correcciones se dan cuando en una ruptura que se forma en esa lucha contra lo divino, lo espiritual, de parte de lo material y lo mundano, apartamos de nosotros los deseos egoístas. Y así es que vamos avanzando. Todas esas historias trágicas en las que perecen miles de personas siendo tragados por la tierra, debemos recordar que no se trata de un cuento trágico y dramático, sino de deseos egoístas que van desapareciendo de nosotros. Entonces, solo cuando uno ya tiene ese discernimiento claro de lo que significa esa elección de Dios por encima de todo lo demás, es entonces que podemos hacer el pacto. Es como cuando una persona elige a un cónyuge de todos los humanos en el mundo y hace un pacto con él de por vida. Ahora, ese pacto no lo podemos hacer así nomás. Decir, ok, a partir de ahora yo solo sirvo al Creador y listo. El hecho es que tenemos una naturaleza que es pura deseo de recibir. Y esos deseos no desaparecen. No podemos anular la raíz de lo que nos define. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una trampa? ¿Estamos destinados a fracasar de por vida? ¿Eso es algo inalcanzable? Obvio que no.
es la próxima fase. Es entender que esos deseos los recibimos para beneficiar al prójimo. Tenemos deseos, pero no tenemos que usarlos con fines egoístas. Es decir, tenemos que usarlos con el fin de otorgar. Tenemos que usar nuestros deseos para recibir el llenado, pero no para nosotros, para taparnos y quedarnos ahí colgados por un rato hasta que vuelvan a aparecer deseos nuevos. Es un proceso que nos enseña a usar nuestros deseos, a usar nuestras vasijas para llenarlas, pero con el fin de pasarlas a los demás. Para eso nos han creado, para eso somos un conducto. Y tenemos que preparar ese recipiente para que sea realmente con el fin de otorgar. El pacto es posible solo con esa condición. Hasta que no llegamos a ese discernimiento, no podemos realmente recibir la luz de la Torá. Recordamos entonces que Moshe vuelve a subir al monte después de esa tragedia por otros 40 días y 40 noches. Y cuando regresa, está esperando el pueblo que estaba lleno de fe, totalmente convencido de que Moshe iba a descender. Y él viene con las nuevas tablas de la ley y se describe que está totalmente iluminado. Es que ahora es posible entregar al pueblo que ya hizo una elección de estar del lado del Creador las nuevas tablas de la ley, que ¿en qué se diferencian a las anteriores, a las que se rompieron, que debían romperse justamente porque tiene que haber una ruptura para que se pueda corregir? Las anteriores eran Malhut, el deseo puro de recibir sin ninguna corrección. Ahora siguen siendo Malhut, pero que ascendió a Binah, a la luz, a la revelación del otorgamiento, y por eso es que Moshe aparece en esa presencia iluminada. Ahora están capacitados para recibir las leyes que les permitirá trabajar con sus vasijas y corregirlas constantemente. Fíjense qué maravillas tiene un simple cuento con becerro de oro y ascensos y descensos a un monte y las tablas de la ley, todo eso para contarnos que podemos corregirnos, podemos llegar a ser socios del mismísimo Creador. Hay que tener fe y cada día tomamos esa decisión de estar del lado del Creador. Muchas gracias por estar conmigo. No se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones. Regalen un me gusta para que lleguemos a más personas. Solo juntos, cada uno poniendo su medio ciclo, vamos a poder propagar más el nombre del Creador en el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.